Perdí horas de grabación, arruiné una entrevista y en un momento creí que estaba grabando bien, pero no era así. Estos son errores que yo mismo cometí y si tú estás empezando como filmmaker, probablemente te pase a ti. Así que mejor te lo cuento yo. Bienvenidos a mi canal. Aquí vamos a hablar de fotografía y videos sin filtros, enseñando siempre todo lo que más se pueda y sin pretender que siempre lo hacemos perfecto. Hoy vamos a hablar de 6 errores que yo cometí que te va a costar tiempo, dinero y proyectos. Y quédate hasta el final porque la última casi me arruina toda una producción completa. Empecemos con algo que parece un pequeño detalle, pero me costó horas de grabación. Estaba grabando en RAW y yo tenía dos memorias. Una era de velocidad lenta y la otra era una CF Express. Como estaba grabando en RAW, necesitaba que la velocidad de escritura fuera muy rápida. Para eso tenía la CF Express. Pero yo no me di cuenta y resulta que la grabación se estaba haciendo en la memoria de velocidad lenta. En el momento yo la había configurado para que quedara grabada en CF Express, pero apagué la cámara y se restablecieron como los ajustes y volvió a quedar como memoria principal la velocidad lenta. Pues cuando fui a revisar el material me di cuenta que algunos fotogramas simplemente no estaban, o sea, quedó como un video entrecortado. Lo que aprendí acá fue revisar siempre en dónde está grabando nuestros archivos, ya sean videos o ya sean fotos. En mi caso tenía una memoria de velocidad lenta en el otro slot, por lo tanto perdí esa información. Y como aprendizaje, un minuto de revisión antes de grabar te puede salvar horas y horas de trabajo. Error número 2: utilizar el gimbal y el estabilizador de la cámara al mismo tiempo. Y me vas a decir, pero ¿cómo así? Es que yo quiero que esto quede perfecto, quiero que mi grabación quede lo más estabilizado posible. Y sí, uno creería que teniendo más estabilización entre el gimbal y la cámara podríamos tener más estabilización, y así fue como yo lo pensé, pero no es así. Este error lo cometí pensando que todo estaba muy bien, que lo estaba haciendo demasiado profesional y que al tener el gimbal más la estabilización de la cámara iba a tener algo muy estable. ¿Qué pasa acá? Cuando tienes activo el gimbal más la estabilización en la cámara, los dos sistemas se pelean. Uno intenta corregir el movimiento y el otro también quiere hacer lo mismo. Entonces los dos sistemas empiezan a pelearse entre sí y eso te va a generar unos movimientos involuntarios, por lo tanto el video no va a quedar totalmente estabilizado. Uno intenta corregir el movimiento y el otro también, pero el resultado de esto es que te quedan como unos saltos dentro de la imagen. Y la solución para esto es simple. Cuando estés usando el gimbal, solamente tienes que apagar el estabilizador de la cámara y deja que el gimbal haga su trabajo solo. Error número 3: exponer mal en un perfil algorítmico. Y me vas a decir, yo siempre estoy pendiente que me quede la rayita en la mitad, la exposición perfecta y demás, pero no en todos los casos funciona de igual manera. Cuando grabamos en perfil algorítmico tenemos que subir unos pasos de exposición. Este error tiene que ver con algo que muchos principiantes hacemos: confiar demasiado de lo que vemos en la pantalla. Cuando hice mi primera grabación fue con una cámara Nikon y esta graba en un perfil en log. Yo le había preguntado a unos amigos si había leído algunas cosas y todos me decían, súbale la exposición cuando esté grabando en algún perfil algorítmico y le queda perfecto. Yo seguí ese ejemplo y cuando fui a hacer mi primera grabación salió fatal, porque normalmente cuando estás grabando en un perfil algorítmico la imagen tiende a verse como gris. Por lo tanto yo la vi muy oscura y lo que hice fue subir la exposición, pero se la subí demasiado al punto en el que para mí supuestamente ya estaba bien, pero no era así, estaba demasiado sobreexpuesta. Y aquí pude salvar algo de material, pero también perdí muchos clips. Hay que tener en cuenta que no todas las cámaras funcionan de la misma manera. Yo seguí unos consejos de unos amigos que usan Sony y efectivamente no son los mismos pasos que tiene que ser para que quede una exposición correcta en el perfil algorítmico de Nikon. ¿Cuál fue el resultado de esto? Material sobreexpuesto, con luces quemadas que no tenían recuperación. Subir la exposición a ojo es la forma más fácil de arruinar todo tu material de grabación. ¿Qué aprendí acá? Que es mejor usar el histograma a que usar la exposición a ojo. ¿Qué puedes hacer en vez de exponer a ojo? Usa el histograma, este no miente, y tómate el tiempo también de entender cómo muestra la imagen tu cámara antes de salir a grabar. Error número 4: no asegurarte de que tus micrófonos estén grabando correctamente. Este error es el que más me dolió, pero
más me enseñó. En esa ocasión fui a hacer una grabación de una entrevista y puse los micrófonos, tenía todo conectado, la cámara, todo, o sea, absolutamente todo estaba perfecto según yo. Y resulta que en el momento no me aseguré de que los micrófonos estuvieran grabando, después no revisé el material, nada, porque obviamente era una entrevista, entonces seguí de corrido todo. Cuando llegué a editar, me di cuenta que la grabación de los micrófonos no había sido guardada. Los micrófonos no habían grabado absolutamente nada. Pues resulta que en la configuración de la cámara le había puesto era grabar con el micrófono interno de la cámara, más no con los externos que tenía. Por suerte era un espacio cerrado, por lo tanto no tenía viento, no tenía como ruido externo ni nada. Entonces en postproducción pude salvar y quedó un material aceptable. Pero si hubiéramos grabado en un exterior con ruido de gente, carros y demás, ese material se hubiera perdido completamente. Lo que aprendí de eso fue siempre usar audífonos cuando esté grabando para poder monitorear el audio antes y durante la grabación. No asumas que está grabando solo porque los cables están conectados y ya. Revisa los niveles en la cámara, haz una prueba de 10-15 segundos y reprodúcela antes de empezar. El audio arruinado es lo que más cuesta recuperar. A veces no se puede arreglar en postproducción. Error número 5. Dejar el balance de blancos en automático. Este error no se ve en el momento, se ve después, en postproducción, cuando ya es demasiado tarde para corregirlo en el set. Esto fue en una grabación que dejé el balance de blancos en automático y dije, bueno, yo me preocupo por otras cosas, como que no le pongo tanto color a eso, me dedico más bien, me preocupo por otras cosas. Grabé varias escenas en distintos espacios y distintos momentos. Después, cuando empecé a editar esta producción, me di cuenta que todo el material había quedado con distintos colores y distintos tonos. Una se veía más cálida, otra más fría, otra con un tinte verdoso. La cámara había estado decidiendo el balance de blancos toma por toma sin que yo me diera cuenta. El problema no es solo estético, es de tiempo, porque en postproducción tenemos que tratar de igualar el color en cada clip, en cada toma. Es un trabajo que es lento y de mucho detalle y muchas veces no nos queda perfecto. Lo que aprendí con este error es que es mejor usar un balance de blancos manual y así nos evitamos todo este proceso que nos va a tomar muchas horas después en postproducción. Puedes hacer un correcto balance de blancos con unas tarjetas grises que te las voy a dejar por acá, o si estás grabando en exteriores puedes fijar un valor de 5200 a 5600 si el día está soleado. Y llegamos al último error, el que casi acaba con una producción completa que hice. Este es el error probablemente más técnico de la lista, pero también uno de los más comunes en principiantes, porque nadie te lo explica claro desde el inicio. En esa grabación estaba haciendo una producción para un restaurante y estaba haciendo tomas en distintas locaciones, tanto en exterior como en interior, con distintos FPS y diferentes velocidades de obturación sin saber la correlación que tenían estos dos. El resultado de esto fue que cuando estábamos en el interior, en las pantallas y en algunos bombillos apareció un fliqueo o un parpadeo en los bombillos. Lo que no sabía es que existe algo que se llama la regla de los 180 grados. Es una convención de cine que dice que tu velocidad de obturación debe ser más o menos el doble de tus FPS. Es decir, si estás grabando en 25 frames, tu shooter debería estar en unos 50. Esto te da un motion blur natural y es parecido como el ojo humano percibe el movimiento. En gran parte de Latinoamérica podemos usar los FPS entre 30 y 60 y en Europa sería 25 frames o 50. Cuando grabé en diferentes velocidades y FPS sin mantener esa relación, obtuve dos problemas. Uno fue que en algunos clips quedó el movimiento muy poco natural y el otro fue que el establecimiento donde estaba grabando se veía el flicker de los bombillos y las pantallas que había. Este error me costó un cliente y por eso es que no quiero que te pase a ti. También hay una solución que en postproducción puedes arreglar este flicker, pero no en todas las tomas, no en todos los clips puedes hacerlo. Afortunadamente logré rescatar algunos clips que había hecho para ese restaurante y pude hacer algo, pero realmente perdí muchos clips que eran muy buenos y eran parte del contenido que tenía ya organizado. Y bueno, 6 errores, 6 lecciones que me hubiera encantado que alguien me las hubiera enseñado. Todos los cometí yo y te los cuento porque sé que no es tan fácil encontrarlos en tutoriales y demás. Y si este video te sirvió, suscríbete a mi canal, que semanalmente voy a estar subiendo videos enseñándote todo lo que esté aprendiendo en este trayecto y lo que he aprendido para que tú no tengas que pasar por lo mismo. Nos vemos en el próximo video.